Buenos días, chicos. El día de hoy nos toca trabajar la introducción a la química, un tema nuevo para ustedes. Vamos a ver en la primera parte el concepto de lo que es química. Química es una ciencia natural y experimental. Busca entender el mundo que nos rodea bajo la investigación y la observación. Por eso tenemos ahí experimental, porque usamos el método científico bajo lo que es la observación y la experimentación, la comprobación de nuestras hipótesis. Eso dice en el método científico. ¿Qué cosa es la química? ¿Qué hace la química? La química estudia y mide hechos basados en la observación y la experimentación. En la química se estudia la materia. La materia es todo aquello que nos rodea. Materia somos nosotros, los animales, los objetos, ¿sí? Ahí podemos apreciar en pantalla algunas imágenes. La materia tiene propiedades. La materia se transforma, la materia tiene leyes. ¿Y cuáles serán esas propiedades de la materia? Una de esas propiedades es el peso, el tiempo. ¿Y cuáles son las transformaciones que tiene la materia? La materia se transforma de líquido a sólido, a gaseoso, etc. ¿Cuáles son las leyes que rigen a la materia? Las leyes que rigen a la materia, les voy a mencionar dos. Una de esas leyes es la ley de la conservación. En esa ley de la conservación que fue hecha por el padre de la química moderna, que fue Lavoisier, él comprobó, por medio de la experimentación, comprobó que el peso de la materia no va a cambiar. En el caso, por ejemplo, de los metales, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la otra propiedad? Perdón, la otra ley es la ley de la proporción. Bien, ahora vamos a pasar a otra parte de lo que es la química. Vamos a ver un poco de la historia de la química. ¿Dónde empieza esta historia de la química? Empieza en la época primitiva. Eso hace 5.000 años antes de Cristo. Se dice que la química empieza cuando el hombre primitivo descubre el fuego. Y esa es la primera reacción química que podemos observar. Luego pasa, en la historia, viajamos hacia Grecia. Y ahí hay dos representantes de la química. Está el estudioso Leucito y Demócrito, dos grandes investigadores que nos proporcionaron la primera teoría del átomo. Por eso se le llama la primera teoría atomista. Y ustedes habrán escuchado sobre el átomo, ¿no? El átomo forma parte de la materia, ¿no? El átomo son partículas pequeñísimas, pero sin embargo tiene propiedades, tiene características especiales. Vamos a una tercera parte de la historia de la química, la alquimia. Los llamados alquimistas buscaban el elixir de la vida, la piedra filosofal, ¿sí? La piedra filosofal. ¿Qué cosa era esto? ¿En qué consistía el elixir de la vida, la piedra filosofal? Consistía en que, según los alquimistas, era una sustancia fantástica a la que se le podía atribuir el poder de transformar los metales no preciosos, a metales preciosos como oro y plata.
Se decía que el elixir de la vida iba a devolver la juventud a las personas, a curar todo tipo de enfermedades, ¿no? Estas expresiones como elixir de la vida, la piedra filosofal, son símbolos de búsqueda de algo que no existe. ¿Mm? Es como decir una expresión connotativa, el elixir de la vida. Actualmente ya sabemos que no existe el elixir de la vida. Bien, pero sí los alquimistas hicieron muchas combinaciones, muchas experimentaciones, muchas observaciones y a muchos se les llamó brujos porque hacían mezcla de tales elementos que descubrían y que inventaban nuevos elixires, ¿no? Pasamos ahora a la química en el antiguo Perú. La química en el antiguo Perú. También se usó química en nuestras culturas. Por ejemplo, en la cultura chimú se usó la química en la metalurgia. ¿Por qué? Porque ellos combinaban oro, plata y cobre para obtener aleaciones y poder trabajar todo lo que era su joyería. En la cultura Paracas se usó la química en lo que era la textilería. Ellos usaron los tintes. ¿De dónde los obtenían? De las plantas. Ellos usaban las plantas, las hacían hervir. ¿Para qué? Para obtener los tintes más hermosos y los han plasmado en sus mantos paracas, unos tintes que no han perdido su tono hasta la actualidad. En la cultura inca también se usó la química, también en metalurgia. Usaron el bronce. Entonces, la química también se ha usado desde hace muchos años atrás en nuestro Perú. Pasamos a la última parte, que es la química moderna. La química moderna, cuyo descubridor, fundador, podríamos decirle así, es el científico Antonio Lavoisier. Es el llamado padre de la química. Él nació en Francia en el año de 1743 y él fue el que descubrió la ley de la combustión. A esa ley de la combustión o de la conservación es la que se le llama la ley de Lavoisier. Y eso lo descubrió en el año 1789. Para terminar, la química es una ciencia que nos obliga a formular preguntas como el por qué. El porqué de todas las cosas. Siempre buscamos explicaciones. Y ese porqué es que nos lleva a hacer descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, nos preguntamos, ¿cómo se elabora un jabón? ¿Cómo actúa un medicamento en un organismo? ¿Por qué la tinta del lapicero es de esa forma? ¿Por qué los alimentos se malogran? Hay muchos por qué en nuestra vida y para descubrir esos por qué usamos un método científico el cual nos manda a observar, a experimentar y a descubrir nuestros por qué mediante la química. Chicos, después de este tema vamos a trabajar una fichita. Muchas gracias.